Amén, hermanos. Pues vamos a dar inicio el día de hoy, como les había prometido. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esto es lo que acostumbramos a hacer después de terminar una serie. La serie que acabamos de concluir fue sobre descubriendo nuestra identidad. Y así que antes de comenzar otra serie, damos una pausa, y damos el espacio para preguntas y respuestas que a veces a causa de que llevamos un tema, no se presta para hacer preguntas, así que el día de hoy lo vamos a hacer y vamos a dar inicio. Todo es aquí en el momento, no tenemos nada planeado, así que tratamos de responder conforme lo mejor que se pueda en el momento que se lanza la pregunta. De antemano, nuestro hermano Luis presentó una pregunta que el día de hoy no la voy a contestar porque requiere una respuesta precisa y por la cuestión del tiempo no lo vamos a presentar hoy. Más adelante, quizás para la próxima sesión de preguntas y respuestas, vamos a tener la respuesta ahí. Así que sin pasar más tiempo, quiero darle la oportunidad a alguien de ustedes para comenzar. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Adelante con las preguntas. No dejen pasar el tiempo. ¿No tan rápido? Yo tengo una pregunta. Sí. Es verdad que ya ves que son 12 iglesias, ¿verdad? 12 iglesias. Sí, o 7. ¿Cuántas eran? Eran las que nos habíamos dicho la otra vez. ¿Hablas del Apocalipsis? Sí, 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 sí. Ya ves que estaba diciendo el nombre de las iglesias que La- dejó las 7 iglesias 7. de Apocalipsis, sí. O que ya ves que cada uno tiene un nombre, pero Ujú. supuestamente dice que cuando tú buscas como esos nombres te dan al final como un mensaje que Jehová está como doble sentido, o sea, como oculto en ese nombre Ok, sí, de sí, las sí. 7 iglesias. Sí, he escuchado de eso. Según pues, cuando uno se va detrás de las traducciones, se va al lenguaje original, que cada nombre tiene un significado y cuando uno los juntan te dan como un mensaje escondido. Exacto. Lo he escuchado de otras cosas como la genealogía de los primeros 10 hombres que registra la Biblia. También he mirado sobre la descendencia de David, que también hay por ahí algo escondido. Honestamente es primera vez que escucho sobre si hay algún mensaje en el nombre de las 7 iglesias, pero podemos ver, a ver si podemos encontrar uno ahorita. Así que para eso vamos a ir a Apocalipsis, es el capítulo 1. ¿Dónde está esto? Incluso lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla Ujú. para que todos puedan ver, ya que aquí es donde tengo la concordancia y las definiciones. So, es Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Es aquí, ¿ok? Donde dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, Ujú. cuando habla aquí de Asia, no está hablando de la Asia actual como la conocemos hoy, que incluye los países asiáticos como China, Japón, Corea, o sea, todos esos países que están ahí. Cuando habla aquí de Asia, está hablando lo que ahora se le conoce como Asia Menor, que viene siendo la parte norte, que ahora se le llama Turquía, ¿ok? Era una región norte de Israel que está, se puede decir es la tierra que está en medio de Israel y Europa, ¿ok? So, cuando habla aquí de Asia, a esa región se refiere. Y aquí tenemos, la primera iglesia se llama Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vamos a ver si podemos encontrar algún significado o algún mensaje escondido. So, aquí Éfeso viene del griego, se escribe igual Éfeso, pero dice, no da aquí el significado. Ah, a ver, origen original. No dice una ciudad en Asia Menor, como les explicaba.
Asia Menor. A ver, vamos a ver si en el internet podemos encontrar el significado de Éfeso. A ver. Sí, estoy buscando aquí y no me da el significado, nomás me da la región donde está. Bueno, entonces eso pues quizás va a ser algo que no vamos a poder comprobar, ya que si no hay definición de las palabras, sí, igualmente en Esmirna no nos indica Esmirna. Sí. Entonces, pues no, Luisa, discúlpeme, pero en este caso no vamos a poder ver eso porque no dar los significados. Creo que tendríamos que hacer un estudio más profundo, buscar fuentes externas para ver el significado de las palabras y pues en esta ocasión, por el tiempo, no vamos a poder hacer eso. Así que la vamos a dejar pendiente para después. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Bueno, estoy viendo aquí si puedo encontrar el que vi. Ok, aquí mandaron uno por el chat. Dice, escuché que hay un grupo que se identifica como israelitas, no dieron más información y no pregunté. ¿Podrías dar más contexto? Lo que pasa es de que el título israelita se aplica, o sea, es aplicado para muchos grupos, ya sea de contexto judío o incluso contexto cristiano. No sé a cuál grupo en específico se están refiriendo. Sin saber más, es muy difícil identificar qué grupo es esto. Hay un grupo que utiliza el título que reciente se ha hecho muy popular, incluso se ponen en las calles. Se llaman Hebreos Israelitas, si no me equivoco. Así se llama el grupo de ellos. Es un grupo igual que cree guardar la Torá, creen en Cristo. Pero tienen ciertas enseñanzas que son muy radicales, en mi opinión. Este grupo en inglés se llaman Hebrew Israelites o hebreos israelitas. Ellos creen y predican que el hombre de raza blanca, o sea, los güeros, dicen que ellos son del diablo. Y según la enseñanza de ellos, los güeros no tienen salvación. Solamente la gente de color. Incluso cuando ellos predican y cuando van a la calle, predican mucho odio contra los güeros. Incluso hay videos donde le piden a la gente que va pasando escuchándolos que les besen los pies y algunos lo han hecho. Y pues creo que es un mensaje de odio, creo que no va de acuerdo a las escrituras. Eso sería un grupo que tendríamos que tener cuidado, en mi opinión. No los he estudiado mucho a fondo. Pero en lo superficial podemos notar que el fruto no es bueno. Entonces, me imagino que si comenzamos a indagar más a profundidad, vamos a encontrar más cosas malas. Así que cualquier grupo que no predique desde la perspectiva del amor, tenemos que tener cuidado. Recuerden que Yeshua dijo que, dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces tenemos que practicar el amor sobre todas las cosas y si hay algún grupo que predica desde la perspectiva del odio, entonces ahí tenemos que alejarnos de ellos. Así que sin tener más información, no sé, espero que sea este el grupo y si no lo es, pues quizás tendremos que tener más información para identificar al grupo. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Recuerden que ese es el tiempo adecuado. Cualquier tipo de pregunta. Sí, yo tengo una, hermano. Buenas Sí, tardes. adelante. Está en Santiago.
Ok. Es Santiago 5, 14. Ok. El contexto es el punto, es donde dice que si está un enfermo que vayan y oren, ¿verdad? Con los ancianos, pero Sí, está donde dice que hay que ungirlos con aceite. sí. Cuando dice aceite se refiere a uno que dice la Biblia al principio que se le dio a Moisés, que se preparaba especialmente. Excelente pregunta, hermana. Es una pregunta que igual hay mucho contexto y para poder entenderla necesitamos indagar en en el contexto. Pero cuando lo leemos, incluso se los voy a leer yo aquí. Déjenme, les voy a compartir mi pantalla. Estamos en Santiago, capítulo 5 versículo 14, ¿verdad? Es el que está aquí. Incluso un detalle interesante de Santiago. El apóstol que ahora se le conoce como Santiago, ese no es no es el nombre original de él. Incluso, voy a ir a al primer capítulo de Santiago porque ahí es donde se identifica el apóstol. Miren aquí, tenemos Santiago, dice dice la epístola universal de Santiago, ¿ok? Y tenemos el primer versículo donde se introduce Santiago como el escritor, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, aquí en la traducción al español se llama Santiago, pero le hacemos clic y no es Santiago, es Jacobos, ¿ok? Jacobos es el nombre griego, pero en su forma original es Jacobo o Jacob, que viene siendo Jacob, latinizado. Jacob, en el griego se dice como Jacobo o Jacobos, y ese era el nombre original de este apóstol. Se dice que este fue el medio hermano de Yeshua. Y pues aquí, lamentablemente, en el español se pierde el nombre original y se pone como Santiago. ¿Y por qué es que se pone como Santiago? Según cuando arrastramos la transformación etimológica de la palabra, cuando se va de un lenguaje a otro, hubieron ciertos cambios. Permítanme. Entonces, gracias, se dice que gracias a la Iglesia Católica, y la costumbre que ellos tienen de llamar, como por ejemplo, San Mateo o San Juan, San Lucas, el San siendo una abreviación de la descripción de santo, como Santo Mateo, ¿verdad? O Santo Marcos. Dicen San o San Pablo, que de ahí es donde surge el Santiago, que era San Jacobo, y que conforme va pasando el tiempo, San Jacobo fue hecho en una sola palabra y se convirtió en Santiago. ¿Ok? Entonces, nomás quiero darles ese detalle para que entiendan que no se llamó Santiago, sino se llamó Jacobo o Jacob en su forma original, pero que con el tiempo y gracias a las tradiciones, Jacob se convirtió en Santiago. ¿Ok? Ahora, ya he explicado eso, vámonos ahora a la pregunta que está en Santiago 5:14, donde dice aquí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces miramos aquí que había una práctica dentro de la iglesia de ungir con aceite, ¿ok? Y que pues se tenía que, según aquí, que unjan con aceite para que la persona reciba sanidad. Dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados les serán perdonados, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esta práctica de ungir con aceite? ¿Es algo que surgió originalmente de la iglesia o era ya una práctica judía que se venía practicando? Bueno, la respuesta es que ya existía.
podemos encontrar ciertos rastros en el Antiguo Testamento que el aceite de olivo se usaba para muchas aplicaciones. Una de ellas era para cuando se escogía a un nuevo rey o se escogía un nuevo sumo sacerdote, se le ungía con aceite como parte del ritual que se hacía en ese entonces para ejercer el nuevo ministerio. En el caso del rey David, fue ungido con aceite por Samuel. Y eso da a entender que ahí fue apartado para que fuera el futuro rey de Israel. Igualmente se hacía con los sumos sacerdotes. En el caso de Aarón, el primer sumo sacerdote fue ungido por Moisés y de ahí comenzó a ejercer su ministerio. Entonces era un símbolo de ser ungido, pero también era como se usaba como medicinalmente. Incluso la medicina ha descubierto que el aceite de olivo puro contiene muchas propiedades que ayudan a la salud. Entonces, lo que podemos ver también es de que en el sacerdocio se acostumbraba también usar el aceite para ungir a los enfermos. ¿Ok? Hablando cuando estaba el sacerdocio levítico en pie. Entonces, teniendo este contexto en mente y entendiendo que con el establecimiento del Nuevo Testamento o el nuevo pacto que Yeshua realizó, donde al cambiar el pacto que estaba en vigencia del antiguo al nuevo, también hubo un cambio de sacerdocio. Eso lo podemos ver está en Hebreos. Está así, Hebreos capítulo 7, versículo 11, si no me equivoco. Dice, ok, dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí el escritor está planteando la pregunta de que si el sacerdocio levítico era perfecto y podía alcanzar la perfección, que por qué había la necesidad que viniera otro tipo de sacerdocio. Ahora, ¿cómo sabemos que iba a venir otro sacerdocio? Porque en el Salmo 110 Dios promete eso. Salmos 110, versículo 4. Dice, ahora recuerden, cuando este salmo fue escrito, ya estaba en pie y en función el sacerdocio levítico. El levítico era el que estaba operando y trabajando en el momento que se dio el salmo. Entonces, en este tiempo dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí se entiende que esto es un salmo mesiánico, un salmo que habla sobre el Mesías que iba a venir. Incluso el primer versículo da a entender a eso. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se está hablando aquí del Señor o el Rey Mesías, y a este Mesías se le juró que él sería un sacerdote, pero no del orden de Aarón, no del orden levítico. Él sería un sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, con esto en mente, si regresamos aquí al texto de Hebreos, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, aquí lo que está tratando de escribir o preguntar aquí en Hebreos es de que por qué fue que Dios prometió en el Salmo que se iba a levantar otro sacerdocio. Y la respuesta es porque obviamente el sacerdocio levítico no era perfecto, no era el plan original de Dios. Ese tema ya lo hemos desglosado muy, muy detalladamente en tiempos pasados, donde el sacerdocio levítico fue como una pieza temporal mientras que venía la restauración de todas las cosas. ¿Ok? No era el plan de Dios que este sacerdocio siempre estuviera ahí. Fue nomás por un tiempo hasta que viniere alguien y
viniera bajo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces dice el 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio en la ley. So, aquí explica que hubo un cambio de sacerdocio. ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue de que el sacerdocio levítico estaba en operación bajo el antiguo pacto, pero cuando se hizo un nuevo pacto a través de la sangre del Mesías, entonces se cumplió lo que dijo el Salmo 110, donde el Mesías iba a establecerse como un sacerdote, pero bajo el orden de Melquisedec, y ahí fue donde surgió el cambio de sacerdocio. Así que en el Nuevo Testamento ya no están los levitas trabajando como sacerdotes, ahora trabaja otro sacerdocio que es el de Melquisedec. Y entendiendo que Yeshua es nuestro sumo sacerdote de Melquisedec, sumo sacerdote indica que él es la cabeza, él es el jefe. Y todo sumo sacerdote tiene por abajo de él a sacerdotes que le ayudan a administrar el sacerdocio. Entonces, si Yeshua es el sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes abajo de Yeshua? ¿Quién creen ustedes que son? ¿Nosotros? Exactamente, nosotros somos, eh, deje buscar este texto. Ok, eso está en Primera de Pedro. Ahora les repito, aquí les estoy dando algo sumamente breve de algo que es sumamente profundo. Así que posiblemente salgan con más preguntas más adelante, pero es la naturaleza de la pregunta, o sea, y conlleva mucha información. So, aquí está el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia, que recuerden, la iglesia se constituye de nosotros, los miembros de fe que creen en Yeshua. Entonces a la iglesia les está escribiendo, mas vosotros o ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Entonces la iglesia es un real sacerdocio. Cuando habla aquí de real, está hablando de un sacerdocio que conlleva el atributo de realeza. Viene del griego basileus, ¿ok? Que significa del rey o en naturaleza real, o sea, algo de realeza. Eso es un sacerdocio de realeza, rey y sacerdote, ¿ok? Ahora, lo que hace diferente, lo que es interesante aquí es que hay en la Biblia se mencionan dos tipos de sacerdotes que administran a favor de Dios. Está el sacerdocio de Leví y está el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Leví es un sacerdocio que no tenía nada que ver con la realeza. Incluso la realeza se le fue dada a Judá. Por eso sé que los reyes de Israel eran de Judá, mientras que a los levitas se les entregó el sacerdocio. Así que un levita no podía ser rey y un rey no podía ser un sacerdote, porque eran dos tribus distintas. Pero aquí lo interesante es que a la iglesia se le está llamando a un sacerdocio de realeza, algo que era imposible bajo los parámetros del Antiguo Testamento, porque, lo repito, los levitas no podían ser reyes. Entonces, ¿a qué sacerdocio se está refiriendo Pedro? El único sacerdocio que tiene los dos atributos, los dos oficios de rey y sacerdocio es el de Melquisedec. Y para ver esto vamos a ir a Génesis 14, creo que es 17. Sí, miren. Eso dice aquí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma al recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. So, fíjense, Melquisedec era rey y sacerdote.
El único sacerdocio que conlleva los dos oficios en uno es el de Melquisedec. Así que cuando se le promete al Mesías que él sería un rey, o más bien que sería un sacerdocio del orden de Melquisedec, a este tipo de orden es que se está refiriendo. Entonces, si Yeshua es nuestro sumo sacerdocio del orden de Melquisedec, según el libro de Hebreos, y el real sacerdocio apunta para el orden de Melquisedec, indica que nosotros los de la iglesia pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Incluso eso también es lo que dice Pedro en la misma, pero creo que es 2 versículos antes. A ver. Miren, es eso, regresando a primera de Pedro, capítulo 2, nomás que está antes. Aquí dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando de Cristo. Dice, vosotros también. Entonces, habla de Cristo y ahora está hablando de la iglesia, como piedras vivas. O sea, nosotros somos piedras vivas. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros, los de la iglesia, somos un sacerdocio santo. ¿Qué tipo de sacerdocio? Bueno, aquí en el 9 dice real sacerdocio. ¿Cuál es este sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec, porque es el único que es rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, todo esto para entonces regresar a la pregunta 5:14. Aquí le está hablando a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no crean que son viejitos barbudos canosos de la iglesia. No, cuando habla ancianos está refiriendo a ancianos en cuanto a la fe. Son personas que han recibido un entrenamiento espiritual, entrenamiento en las escrituras y que independiente de la edad que tengan, espiritualmente se les llama ancianos por su sabiduría, conocimiento, por su, ¿cómo se le llama? Por su carácter, por su buena fama entre el pueblo, son líderes de la iglesia. Entonces, entendiendo el contexto de que nosotros somos sacerdotes y entendiendo que en tiempos antiguos el sacerdocio utilizaba el aceite como en forma de ungir para a los enfermos, siguiendo en esta tradición, creo yo que a eso es lo que se refiere aquí. Que ahora nosotros como sacerdotes, hablando de a los líderes de la iglesia, que cuando ellos vayan a orar por alguien, los unjan con aceite en el sentido de que somos sacerdotes y esto es un trabajo sacerdotal. Y pues aquí dice, en el nombre del Señor, y dice que la oración de fe iba a salvar o sanar al enfermo. Entonces, no, es como una forma simbólica, no quiero que se entienda que el ungir con aceite es como algo mágico, que al momento de que se unja a alguien con aceite es mágicamente sano, sino que más bien es como una representación, una tradición que se encuentra desde el Antiguo Testamento. Incluso puede ser, podría considerarse que es un tipo de eh, mandamiento, ¿verdad? Porque lo miramos que se hace de esa manera. Entonces, hermana, creo que ahí es donde encontramos, o en mi caso personal, en mi opinión, creo que a eso se refiere, siguiendo la tradición y reconociendo que ahora nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y continuamos con la obra. Amén. Hermana, no sé si le contesté adecuadamente. Sí, ahora la pregunta es si es aceite normal o Pues algo. como le repito, el aceite que siempre se ha usado en Israel, según las fuentes históricas que tenemos, ha sido el de aceite, tanto como para ungir a reyes o sacerdotes, o también para cuestiones medicinales, también se usaba, los doctores lo usaban para las llagas de la piel. Entonces, aunque aquí dice aceite, dentro de su contexto histórico cultural se entiende que es el aceite de olivo. Ok, hermano, muchas gracias. Y sí, esa era la pregunta, gracias. Amén. Muy bien.
Ujú. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario sobre esta pregunta que acabamos de hacer o contestar? Si no, para continuar la Yo, siguiente yo- pregunta. yo tengo una pregunta, pero ¿por qué aceite? ¿Por qué aceite? O sea, ¿qué es algo que tiene el aceite que con eso ungían con aceite? O sea, es algo más como, pienso yo que es algo como más profundo. No sé, no entiendo, pues por eso pregunto, porque no, ¿por qué con aceite? Porque, o sea, primero, cuando te bautizan en el agua, ¿verdad? Sí, la pregunta sería igual, ¿por qué bautizamos con agua? Ajá, y otra cosa, ajá, porque como en otras iglesias, te echan agua y que te bautizan a los niños pequeños. Entonces, Ujú. am, o sea, ¿cuál es entre esas dos La cosas? conexión, sí. La cuestión es de que recuerden que hay muchos mandamientos en la Biblia que se dan y se explica el por qué. Por ejemplo, el mandamiento del día de reposo en el séptimo día de la semana. Se da el mandamiento, dice, acuérdense del día de reposo para santificarlo. Y luego dice, porque en 6 días Jehová Dios creó los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Entonces nos da el mandamiento y nos dice el por qué. So, nosotros descansamos así como Dios descansó en el séptimo día, ¿ok? Pero hay otros mandamientos que Dios da que no nos dice el por qué. Simplemente dice, háganlo y ya. Y nosotros, por obediencia a Dios, le obedecemos en fe, aunque lógicamente no conozcamos el motivo detrás o el porqué de cierto mandamiento, lo hacemos por fe y por obediencia. Entonces, la Biblia no dice por qué usar el aceite. Simplemente dice que se usaba. No sabemos si ya era una tradición muy antigua, que desde tiempos antiguos se usaba de una manera especial, y por eso, por el significado o el simbolismo que cargaba detrás del aceite de olivo, es de que se usa de esa manera. Así que, según lo que yo he leído en la Biblia, no dice el por qué, simplemente se usa como una representación. ¿Ok? O sea, el aceite de oliva se ungía para apartar una persona para un cierto oficio. Y ya, no dice por qué aceite y no dice nada más. Ahora, en la cuestión de que cuando se ungía a las personas que tenían llagas, es porque lo que ya les mencioné, desde la perspectiva de la medicina se ha encontrado que el aceite de olivo tiene muchas propiedades medicinales que ayudan a la piel y desde ese sentido, si se va a usar o aplicar de esa forma, pues tiene lógica. Entonces, como te digo, donde la Biblia calla, no nos queda otra más que callar. Podemos especular, pero no podemos llegar a un porqué específicamente. En cuestión del bautismo, reconocemos que igual las aguas, según lo que explica Pablo en Romanos capítulo 6, representan cuando uno es sumergido, representa muerte y sepultura. Y ya cuando uno sale del agua, sale como un nuevo ser, lo que identifica que la persona muere al mundo y resucita para vivir ahora para Dios. Entonces es un simbolismo. Entonces Dios no dice, oh, pues es que el agua tiene ciertas propiedades y el agua es bueno para esto, para lo otro. No dice el por qué, simplemente da el mandamiento y nosotros nos queda obedecerlo. Entonces, si dice que se hace en agua, pues lo hacemos en agua, no lo vamos a hacer en aceite, ¿verdad? Lo vamos a hacer en agua. Entonces creo que igual, o sea, donde la Biblia calla, debemos callar. Amén. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Aprovechando el tiempo. A ver, hermanos, aprovechen el tiempo. Lancen sus preguntas. Sobre, ok. Dice un capítulo en la Biblia que la muerte será vencida, ¿verdad? Ujú. Y yo digo, ¿cómo?
cómo va a morir la muerte? O sea, no sé, no puedo procesar eso, en qué manera va a morir la muerte, o sea, o sea, como que todos van a vivir por siempre, o es una nomás como un, ¿cómo decirte? O sea, es un ángel, ¿va? La muerte es un ángel, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice que la muerte es un ángel. Ahora, si hay O- alguien que cree eso, pues tendrá Vea, sus no motivos, sé, por eso pero estoy preguntando, sí. no sé, no sé, he oído, entonces, ¿cómo? O sea, en la Biblia, ¿cómo? No sé, no explica mucho sobre la muerte, no explica mucho cómo va a morir la muerte, qué es lo que, am, si es Ok. que eso va a pasar, o sea, no sé, no entiendo cómo vamos, o sea, nosotros vamos a resucitar y luego o sea, la muerte es alguien en específico que Dios va a vencer, yo, Ok. no So, puedo. mira, aquí vamos a leer este pasaje donde se habla precisamente de lo que se está mencionando. Está en 1 Corintios capítulo 15. Ujú, eh, Está hablando aquí de la resurrección. Dice 22. So, ujú, 1 Corintios capítulo 15 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, dando a ujú, entender que gracias al pecado de Adán, la muerte entró al ser humano y por eso que en Adán todos morimos. Dice ujú, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, en Cristo seremos vivos para siempre. ¿Ok? Lo que se entiende como la vida eterna. So, si yo ujú, estoy bajo Adán, entonces yo estoy en muerte. Pero si yo estoy en Cristo, entonces yo estoy en vida. Amén. Ahora, aquí está hablando de la resurrección. Dice, pero cada uno a su debido orden. Entonces hay una orden de la resurrección. Dice Cristo las primicias. Entonces, el primero que ha resucitado para vida eterna es Cristo. Él murió y al tercer día resucitó y ujú, él ya nunca muere más. Él ya recibió la vida eterna. Entonces, él es la primicia, él es el ejemplo de lo que va a ser la vida eterna. Y es por eso que Cristo está vivo hasta el día de hoy. Ya ujú, 2000 años, más de 2000 años después, Él sigue estando vivo, porque Él ya recibió la vida eterna. Pero aquí, después del orden, dice, luego los que son de Cristo. So, después de Cristo van a resucitar los que son de Cristo. Aquí se entiende como el pueblo de Dios, nosotros. ¿Ok? Y ahí es donde la Biblia, pues, da testimonio que al toque de la final trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, los que estemos vivos seremos transformados. Entonces dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Cristo es la primera resurrección. La segunda resurrección será la de los fieles en Cristo, cuando Él venga. ¿Ok? Ah, Dice aquí, luego el fin. ¿Ok? So, después será el fin. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, hablando de Cristo, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, esto es lo que está hablando el Salmo 110, cuando leímos, ¿verdad? El Salmo 110, donde dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Cristo va a reinar hasta ujú, que todos los enemigos sean destruidos, los enemigos de Dios. Y fíjense el 26. Y el postrer enemigo, o en otras palabras, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ok? muerte. So, el último enemigo de Dios será la muerte. Ahora, hay otro versículo, Ujú, eh, déjenme ver aquí, está en Apocalipsis. ujú, ujú, Apocalipsis 20:14. ¿Ok?
Ok, vamos a ir para allá. Apocalipsis 20:14. Ujú. So, aquí estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Esto es la tercera resurrección. So, recuerden, la primera es Cristo porque Él es las primicias. Segundo, son los que son de Cristo en su venida. Y la tercera resurrección es el fin, cuando sea el juicio. Dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Aquí está hablando de Dios. Ujú. Disculpen que se me cayó aquí algo. Entonces decía, el que estaba sentado en el trono y dice, de delante de cuyo huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ¿ok? So ahora está hablando de la gente muerta, pero que ahora ya resucitó, dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, esta es la tercera resurrección, ¿verdad? Los muertos ahora están de pie delante de Dios. ¿Por qué? Porque resucitaron. Antes de esto, los muertos estaban muertos, estaban dormidos. Es lo que dice la Biblia. La gente cuando muere está dormida, esperando la resurrección. Si muere un santo, un fiel, será despertado o resucitado cuando venga Cristo. Si la persona murió sin Dios, murió en pecado, resucitará hasta cuando sea el juicio, la tercera resurrección. ¿Ok? Entonces los muertos estaban de pie ante Dios, o sea, regresaron a la vida, y Mm. los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces se abrieron para ver, para hacer un juicio ante esta gente que está ante Dios, los muertos que resucitaron. Dice, y fueron juzgados dos muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. El 13, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Entonces, aquí se está diciendo que el mar entregó a sus muertos. Ahora, hablando lógicamente, ¿el mar puede entregar a algo? No, porque no es una persona, es una cosa, ¿verdad? Es como decir, el árbol dio, ¿verdad? Su fruto. O sea, si hablamos de esa perspectiva, estamos usando lenguaje simbólico de un suceso natural. Cuando el árbol produce fruta, podemos usar lenguaje simbólico y decir que el árbol nos está dando su fruto. No porque sea una persona, un árbol no es una persona, pero se utiliza lo que se le llama la personificación. Es una figura literaria que se utiliza para darle, eh, para hacer el texto más interesante. ¿Ok? Ujú. Entonces, en vez de decir, oh, pues el árbol produjo su fruto, pudiéramos decir, el árbol nos dio su fruto. O sea, se oye como más hermoso, ¿verdad? Más interesante. Ujú. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro sumamente simbólico. No se puede interpretar literalmente porque vamos a errar. Entonces, cuando habla aquí que el mar entregó los muertos, obviamente el mar no es una persona, no puede entregar algo, pero se utiliza la personificación para indicar que el mar, que la gente que haya muerto en el mar va a regresar a la vida. ¿Ok? Ujú. Aquellos que se ahogaron o se los comieron los tiburones o qué sé yo, van a regresar de ahí. Y dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. El Hades viene siendo la sepultura en la tierra. Ujú. Entonces, desde la perspectiva humana, la gente o muere en tierra o muere en el mar. Si muere en el mar, pues ahí quedó. Si muere en tierra, pues es sepultado por lo regular. Ujú. La sepultura es lo que es el Hades. Entonces, Yeah. en otras palabras, dice que ningún ser humano se va a escapar de esta resurrección. Los que hayan muerto en el mar o los que hayan muerto en el Hades van a resucitar. El 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la segunda muerte.
Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, según Pablo, dice que la muerte va a ser el último enemigo de ser destruido. Ahora, igual, una vez más, la muerte no es un ser, una persona, pero se le atribuye la personificación como para embellecer el texto, para hacerlo más interesante. Se utiliza la literatura simbólica. Entonces, cuando dice aquí que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, no significa que son entidades o personas que van a ser lanzados al lago de fuego. Lo que simplemente significa esto es de que la muerte y la Hades van a ser destruidos. En otras palabras, ya no van a existir. ¿Por qué? Porque ya no van a haber personas que van a estar muriendo. Aquí estamos hablando ya al finales de los tiempos, ya un paso antes de la eternidad. Entonces, los muertos van a resucitar, van a ser juzgados. Los que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Ya después de ahí ya no hay más humanidad como la conocemos. Ahí se acabó la era humana. Ya de ahí entra la eternidad, que aquellos que hayan recibido la vida eterna van a vivir eternamente con Dios. Los que no van a ser lanzados al lago de fuego, lo que indica destrucción. Entonces, la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego en símbolo de que fueron destruidos porque la gente ya no va a vivir ni va a morir. Ya la humanidad ya no va a existir como tal. Y dice, esta es la segunda muerte, o sea, la destrucción. So, cuando indica que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, significa que ya no va a existir la muerte. Va a ser destruida. Y entonces ahí es donde ya entramos al, a otra plana, la plana de la eternidad. ¿Ok? Bueno. Bueno, hermanos, le voy a dar la oportunidad para una pregunta más. Ya tenemos escasamente una hora para que vean cómo se pasa el tiempo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Aprovechen el tiempo, por favor. O ¿saben qué? Aquí me habían escrito. Dice, ¿se sabe a dónde van las almas mientras se llega el juicio final? Porque el cuerpo se muere, pero el alma, ¿dónde va? Muy interesante pregunta, Jaime. Mira, tengo un estudio ya preparado sobre esto. Vamos a estudiar el tema de lo que es el alma desde la perspectiva hebrea, o sea, desde la perspectiva bíblica. Y vamos a estudiar lo que sucede con la gente que muere desde la perspectiva bíblica. Y hago énfasis en eso porque hay una enseñanza dentro del cristianismo que no tiene origen bíblico, sino que viene de la mitología griega, ¿ok? Viene de la filosofía griega. Lo que actualmente se enseña en el cristianismo de lo que es el alma y a dónde se van los muertos, eso es de origen griego, que lamentablemente cuando la iglesia se desligó de su origen judío, entonces se introdujeron un cierto número de cosas que vinieron del mundo greco-romano, de la filosofía. El tema este del alma y qué pasa con los muertos es un tema que lamentablemente fue afectado por la filosofía griega. Vamos a estudiar eso más adelante. Ese es un tema que igual ya lo habían presentado, pero no lo contesté porque lo tenemos reservado, se va a contestar, pero los voy a dejar con esto para que vayan maquinando. Según la perspectiva o la filosofía griega, ellos miran el cuerpo como algo malo, ¿ok? Y según esa perspectiva, lo que realmente somos nosotros es una entidad espiritual que está atrapada dentro de esta carne, ¿ok? Ellos lo miran como una cárcel. O sea, nuestra alma está adentro y está esperando ser liberada de esta carne. Eso es la filosofía griega, ¿ok? Ah, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que la carne es mala.
La Biblia dice que la carne tiene tendencias a hacer el mal, pero cuando Dios creó al hombre, dijo que lo creó bueno. O sea, lo que Dios hizo en nosotros es algo bueno. Que nosotros usemos la carne para algo malo, eso ya es otro asunto. Y la cuestión del alma, desde la perspectiva hebrea, eh, bueno, es que tengo que explicárselos bien con la Biblia, pero los dejo con esto. Según la perspectiva greco-romana, nosotros tenemos un alma, ¿ok? Que es la que está tratando de liberarse. Según la perspectiva bíblica, nosotros somos un alma. Ahí hay una gran diferencia que vamos a descubrirlo cuando se toque el tema. ¿Ok? Es una vez más, dentro de la filosofía griega nosotros tenemos un alma. Desde la perspectiva bíblica, nosotros somos un alma. Y después, más adelante, vamos a entender la diferencia entre esos dos. ¿Ok? Así que, Jaime, más adelante vamos a estar descubriendo lo que dice la Biblia sobre esto. Amén. Bueno, siendo que no les contesté la pregunta, voy a dar la oportunidad para una pregunta más. A ver, hermanos. Este, yo quisiera que si me podrías dar un poco de contexto de Zacarías. Estoy leyendo ahorita por Zacarías 8. Ese fue el momento donde se separaron todos, que Dios separó a todos por la desobediencia, ¿no? Creo que algo así. Es que estoy un poco perdido ahí en esa. Ok. ¿Quieres un contexto textual o un contexto histórico? Como histórico, como que qué es lo que estaba pasando en ese momento, como que es. Ok, la cuestión está de que no, tendríamos que estudiar en la historia sobre el tiempo en que vivió Zacarías y compararlo con los sucesos que ocurrieron. Ahorita en la mente no recuerdo. Ah, Dejen ver si puedo encontrar algo aquí. Eh, según aquí lo que dice el internet, dice que Zacarías vivió después del exilio. ¿Ok? Cuando hablamos del exilio, hablamos de cuando Israel, por su pecado, fue a Babilonia. ¿Ok? Entonces, según lo que dice el internet, dice que el exilio ocurrió en el siglo 6 antes de Cristo. Entre 500 a 600 años antes de Cristo es que ocurrió el exilio. Entonces dice aquí ah, que Zacarías habla del tiempo después del exilio. Después de que regresó Israel a su tierra, a Judea, entonces ahí es donde, según lo que dice aquí el internet, es que comenzó el ministerio de Zacarías. Ah, entonces, no sé si tenías algo en específico sobre Zacarías que quieres mencionar o nomás querías saber el tiempo. Nada más el tiempo, como qué es lo que estaba pasando, porque estaba leyendo, creo que fue ayer o hoy, que eh, dijo que, espérame, deja mirarlo bien ahorita, aquí lo tengo. Dice Zacarías 7:12, dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. O sea, ahí en esa parte como que fue cuando él los separó a todos.
Sí, ahí está hablando, Zacarías está mirando lo que ya sucedió. Entonces, a causa de la desobediencia de Israel, Dios los esparció. Incluso eso fue algo que Moisés profetizó. En Deuteronomio, que el libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés antes de morir. Moisés dice que en el futuro dice que ellos iban a desobedecer a Dios y que Dios los iba a sacar de la tierra que Dios les daba como heredad. Entonces, a causa del pecado, y, o sea, Dios los sacó y se esparcieron. Entonces, nos indica el por qué, porque ellos pusieron su corazón duro como diamante, o sea que no quisieron oír la voz de Dios, se rebelaron contra Dios y sufrieron el castigo de ser, después se destruyó el templo, las ciudades, todo, y ellos fueron en cautiverio a Babilonia. Ahora, después de 70 años, durante ese tiempo, Babilonia fue conquistado por los persas y durante ese tiempo ya cuando se cumplieron 70 años del exilio, entonces el rey de Persia permitió que Israel regresara. Pero no regresó como una nación propia o una nación soberana, sino que estaba aún bajo el reinado de Persia, se puede llamar así. Y desde ahí, o sea, Israel en sí nunca llegó a ser una nación como lo era antes del exilio, como en el tiempo de David, que era un reino, en el tiempo de Salomón. Después de eso, siempre ellos estuvieron bajo el dominio de alguien más. Hubieron ciertos tiempos donde quisieron estar por su propio reinado, pero siempre venían, si no eran unos, eran otros. Por ejemplo, los griegos vinieron y quisieron conquistar. Después los romanos vinieron y conquistaron, que fue en el tiempo de Yeshua. Entonces, eh, en ese tiempo, en el tiempo que Zacarías está profetizando, ya estaban de regreso en su tierra, pero estaban aún bajo la providencia de Persia. En ese entonces se había puesto a Zerubabel como el gobernador. Sí, legítimamente tendría que ser el rey, pero como le recuerdo, no podían tener rey porque estaban bajo Persia. Entonces, Zerubabel fue puesto como el gobernador y el sacerdote de ese entonces fue Josué, que así se le llamaba Josué. No es el mismo Josué de Moisés, sino fue otro Josué. Y en ese periodo fue cuando comenzaron a reconstruir el templo, ¿ok? Porque recuerden, el templo había sido destruido por Babilonia, regresan y comienzan a reconstruir el templo. Entonces, eso es el contexto histórico. Y de lo que habla el profeta Zacarías es de que promete que en el futuro Israel va a llegar a ser un reino otra vez. Específicamente, si no recuerdo mal, Zacarías, déjeme ver si lo encuentro, creo que es Zacarías 6. Si me permiten, lo busco rápido porque tiene que ver con los otros temas que ya mencionamos. Zacarías, capítulo 6, creo que es 8. ¿Dónde está? Ok, sí, aquí está. Es 6:12. Les voy a compartir mi pantalla para que lo vean ustedes. Y ya con eso vamos a concluir. Aquí está Zacarías. Él dice el 12. Y hablarás diciendo, aquí Dios le está dando mandamiento a Zacarías, que él tiene que hablar estas palabras. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, Semach. Ok, miren aquí, Semach. Ok, Semach es un brote, un retoño, ok, es un término agricultural, pero en este caso se está aplicando como título de un hombre que se va a levantar. Dice, aquí el varón cuyo nombre es renuevo. Si ustedes arrastran este título Semach, que se traduce como renuevo, siempre se está hablando del Mesías. Es un término mesiánico. ¿Ok? Ah, entonces, a este varón, que por el contexto bíblico entendemos que es el Mesías, dice que va a venir
Dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. So, recuerden, en el tiempo que Zacarías está profetizando es en el tiempo que se está reconstruyendo el templo. ¿Ok? Pero la profecía de Zacarías no se cumple en el tiempo de él. ¿Por qué? Porque aquí está indicando específicamente que va a haber un templo que va a ser edificado por un hombre, un varón llamado Renuevo, que conocemos como el Mesías. Entonces, en el tiempo de, de Zacarías, el templo se estaba construyendo, se estaba edificando, pero no por el Mesías. Dando a entender que la reconstrucción que ellos estaban haciendo era temporal, porque iba a venir otro evento en el futuro que iba a destruir el templo que ellos actualmente estaban construyendo y que una vez ese templo fuera destruido, entonces vendría el Mesías y volvería a edificar el templo de Dios. ¿Ok? Dice, él edificará templo a Jehová y él llevará gloria. Miren aquí. Y se sentará y dominará en su trono. Entonces, este renuevo que va a edificar el templo de Dios, aquí es identificado como un rey. ¿Ok? Dice, se sentará y dominará en su trono. Ahora, la Reina Valera aquí hace un trabajo malísimo en la traducción. Aquí otras versiones lo corrigen. Ahorita les voy a enseñar otra versión. Dice, y habrá sacerdote a su lado y el consejo de paz entre ambos. Según aquí lo que dice la Reina Valera, dice, y se sentará el rey Mesías en su trono después de haber edificado el templo. Y dice, según la Reina Valera, y habrá sacerdote a su lado. Entonces da a entender que el Mesías va a ser rey y que va a haber otro individuo como sacerdote a su lado. Según la Reina Valera, van a haber dos, uno un rey y un sacerdote. Pero esto no está correctamente traducido. Les voy a enseñar la versión, a la Biblia de las Américas, si no me equivoco, es una versión buena en este versículo. Permítanme. Y lo busco y se los comparto y concluimos. 6, 2, 12, 13. Ok. Les agradezco su paciencia, hermanos. Recuerden que aquí estamos haciendo esto en tiempo real. Miren, aquí tenemos, dice, así hablé diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es el renuevo, porque él brotará del lugar de donde está y reedificará el templo del Señor. ¿Se fijan? Reedificará porque será destruido. Ahora, recuerden, en el tiempo de Zacarías, él está profetizando de algo futuro. Esto se cumple, la destrucción del templo que en ese tiempo estaban construyendo, se destruyó en el tiempo, en el año 70. Los romanos finalmente, a causa de una revuelta que hicieron los judíos, como por venganza vino Roma, por medio del general Tito, y destruyeron el templo y la ciudad. Desde entonces no se ha vuelto a reconstruir el templo. Pero por eso tenemos esta profecía donde dice que el Mesías va a venir para reedificar el templo del Señor. Dice el 13, sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Ok, perfecto. Este renuevo, este Mesías va a ser un rey. Dice, será sacerdote sobre su trono. Miren. La Reina Valera dice que estará el rey sentado en su trono y que a su lado iba a haber un sacerdote. Pero cuando nos vamos al hebreo, así como se traduce aquí es lo correcto. Y esta traducción da a entender que el mismo que está en el trono, o sea, el renuevo, el Mesías, él mismo será sacerdote sobre su trono. Entonces, este rey iba a ser los dos, rey y sacerdote. Y dice, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Cuáles dos oficios? El de rey
y sacerdote. Habrá paz, ¿por qué? Porque mientras antes uno era el rey de la tribu de Judá y otro era sacerdote de la tribu de Leví, ahora cuando se cumpla esto, el Mesías va a ser rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, el orden de sacerdocio que lleva dos oficios, es rey y sacerdote. Amén. Entonces es lo que Zacarías está apuntando, está hablando de un futuro, está hablando del Mesías que va a venir. Habla también del arrepentimiento porque el tiempo de Mesías va a venir y habla de que hay una esperanza para el futuro. O sea, en el reino mesiánico, que es el reino que estamos esperando todos, donde finalmente va a haber paz en el mundo. Ahorita el ser humano está tratando de hacer paz según su propio esfuerzo, lo cual nunca va a funcionar porque el ser humano en sí es malo y siempre va a hacer las cosas para su conveniencia. Y cuando las cosas se hacen así, siempre van a haber personas que son afectadas. Entonces, la paz nunca se va a alcanzar a su potencial hasta que venga el Mesías y se cumpla lo que los profetas como Zacarías profetizaron. Amén. Bueno, hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario según lo que acabo de explicar. ¿No? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces, hermanos, pues vamos a concluir. Les doy gracias a los hermanos que vinieron aquí, se conectaron, pusieron sus preguntas. Gracias a los que están mirando la grabación. Espero que les haya gustado y hayan sido edificados. Así que los que me están mirando en la grabación, Dios me los bendiga. Nos miramos en la próxima.